nosotros el pastor Otilio Román, hablándonos sobre la experiencia de crisis en el púlpito y presentándonos herramientas tan importantes como el predicador frente a la iglesia, frente al espejo, el predicador frente a la congregación, frente a sí mismo, y nos ha estado llevando por un sendero y mire, y entrelazando pensamientos y wow, ha sido poderoso. Y esta mañana nuevamente continúa con nosotros Pastor Otilio Román. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Tres Hablemos nuevamente. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días para ti. Buenos días para la gente que está conectada a Tres Hablemos en la mañana de hoy. Es un grato honor, es un privilegio enorme poder estar contigo compartiendo en este espacio, y agradezco a Dios y a ti la bendición que me dan de poder estar a través de esta ventana de adiestramiento ministerial, de acompañamiento ministerial. ¿Sabe cuánta gente le gusta esta sección, pastor? Que se pegan y me dicen, oye, se me idea esta sección con el pastor Otilio. Mira que me gusta esta sección, aquella, pero esta de la predicación, el pastor nos lleva ahí y tú sabes, y nos lleva ahí a palo limpio y nos dice aquello y nos pone a pensar. Hay gente que le fascina esto, a mí también. Así que ya estamos listos para disfrutar de lo que Dios ha puesto en sus manos para nosotros esta mañana. Mira, Jesús, nuevamente agradeciendo esa oportunidad que el Señor nos brinda de poder compartir en este espacio, ¿verdad? Y ser complemento a tantos recursos extraordinarios que hay en este programa de Tertu Hablemos. Nos quedamos la semana pasada. Una vez miramos el predicador frente a su propia persona. Tú mencionaste frente al espejo, ¿verdad? El espejo no miente. El espejo revela la imagen que se para delante de él, ¿verdad? Pues queremos de allí caminar entonces hacia el predicador frente a su congregación, partiendo de la premisa del pastor, ¿verdad? Pero esto aplica a cualquier persona que ha sido llamada a la predicación del evangelio, ¿verdad? En última instancia, todo el que predica está frente a una congregación, frente a una audiencia. Y el texto que usamos la semana pasada para hablar del predicador frente a sí mismo está muy cerca del texto bíblico que estamos utilizando para hablar acerca del predicador frente a su congregación. La semana pasada citamos la expresión de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo o de tu conducta, en el primer libro de Timoteo, primera carta, capítulo 4, el verso número 16. Pues para mirar el tema del predicador frente a la congregación, vámonos entonces al verso que está antes, que es el verso número 15 de ese capítulo 4, donde Pablo le dice a Timoteo desde el comienzo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Y aquí viene la expresión que está frente a nosotros: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y obviamente no, él está hablando de que se ocupe, que se mantenga en estas cosas. Estas cosas se refiere a todos esos elementos prácticos de la pastoral. El apóstol Pablo le está aconsejando al joven Timoteo. Y esto porque la iglesia es un cuerpo que se mueve por su naturaleza de organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo y esa naturaleza le hace moverse, le hace tener vida, le hace caminar, ¿no? Ese caminar de la iglesia implica un destino hacia alguien. ¿Hacia quién camina la iglesia? ¿Verdad? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué persona? Hacia la figura de Jesús. Porque la meta de la iglesia es ser como Jesús. Pero no solamente camina hacia alguien. Como organismo vivo, camina hacia algo. Y ese algo es cumplir su misión. Entonces, para llegar al primer destino, que es ser como Jesús, la Biblia traza la ruta.
ahí está el mapa en la Biblia de cuál es el camino que la iglesia debe seguir para ser como Jesús. Pero para alcanzar el segundo destino, que es lograr cumplir su misión, es necesario conocer el mapa por donde la iglesia camina. En ese andar de la iglesia es imprescindible conocer los escenarios, las estaciones, las épocas, los tiempos por donde la iglesia camina, ¿no? Y aquí es donde viene la tarea del pastor, porque implica que es nuestra responsabilidad como pastores conocer los mapas por donde camina la iglesia. ¿Qué es un mapa? Pues un mapa es un instrumento de dirección, ¿verdad? Que establece unos caminos, ¿verdad? Que establece unas rutas, unos senderos y que ayudan a la persona a llegar de un punto a otro punto, digamos del punto A al punto B, ¿verdad? Salgo del punto A, mi destino es el punto B. El mapa me ayuda a identificar el camino para no extraviarme, ¿no? Así que la iglesia tiene un destino en ese caminar hacia algo que es cumplir la misión de Dios, la misión, la gran comisión. Entonces es importante que conozcamos los escenarios por donde la iglesia va caminando. Los escenarios por donde la iglesia camina cambian. Cambia la iglesia, cambian los componentes que son parte de la iglesia, ¿verdad? La iglesia siempre está en un proceso de transición, lo que la reforma protestante llamaba sempre reformando, ¿verdad? Siempre reformando, la iglesia siempre reformándose, ¿no? Así que, como estamos hablando del sermón, y a la misma vez hoy estamos hablando por dónde camina la iglesia. Pues entonces un sermón pertinente discierne el caminar de la iglesia, discierne por dónde la iglesia camina, porque el predicador no es un personaje solitario. El predicador no construye su sermón aislado de la iglesia. Entiéndase en esta figura el pastor, ¿verdad? No construye el sermón distanciado de la iglesia. Y esto es importante porque el púlpito es el lugar desde donde predicamos, pero tenemos que tener cuidado, porque el púlpito puede establecer una distancia física, emocional, cultural entre el predicador y el pueblo, ¿no? Y eso es importante velarlo, eso es importante guardarlo en ese sentido, ¿verdad? En la tradición cristiana, en el contexto de nuestra tradición cristiana, la comunidad de fe es la que valida la predicación nuestra, ¿verdad? Porque, porque la predicación es una tarea que se da desde un contexto de comunidad. De hecho, la fuente de donde partimos para la predicación, para el ejercicio sermonario es la Biblia. Y la Biblia es un libro de comunidad. Se da en un contexto de comunidad para que se pueda leer, tener en un contexto de comunidad, ¿verdad? Y hay suficientes relatos bíblicos que muestran que la Biblia es un libro de comunidad, ¿verdad? Cuando uno va, por ejemplo, a la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro. Eso es una oración de comunidad, ¿verdad? No es Padre mío ni Padre tuyo, es Padre nuestro, ¿verdad? Así que es un sentido de comunidad. Así que el predicador tiene la responsabilidad de recoger los anhelos, las frustraciones, las confesiones, las acciones del pueblo para elaborar su sermón, porque no lo puede hacer de manera aislada. Así que cuando va a mirar la congregación, se da cuenta que la congregación es un grupo grande, es complejo y está limitada por su diversidad de componentes. La comunidad de fe es una comunidad muy diversa. El cuerpo de Cristo tiene unidad, pero la unidad se da dentro de un contexto de diversidad, ¿verdad? O la diversidad dentro de un contexto de unidad. Así que cada grupo, cada persona, ¿verdad? Tiene distintos marcos de referencia.
Cada persona pertenece a redes sociales muy complejas y diferentes. Cada persona que está en nuestra comunidad de fe. Y los diferentes sectores, grupos, familias, personas van a variar de acuerdo a su trasfondo cultural, intelectual, social, económico. Y eso implica que la gente que está sentada en las bancas de nuestros templos, cuando escuchen al predicador, va a percibir las cosas que está oyendo desde su mundo, desde las diferentes circunstancias, los problemas, las situaciones, las alegrías, las tristezas que está viviendo, ¿no? Y esto entonces lanza al predicador a realizar un enorme esfuerzo para poder conocer la congregación, conocer la iglesia que tiene de frente. De hecho, recientemente en un adiestramiento pastoral que tuve, que mi organización ofreció, el recurso que nos estaba administrando nos decía que nuestra generación, la pastoral de hoy, tiene el enorme desafío de estar ministrando, pastoreando una comunidad de fe que pudiera tener 5 o 6 generaciones a la misma vez en un mismo espacio. Y posiblemente eso es la primera vez en la historia que eso está ocurriendo. Primera vez en la historia que un pastor se para frente a una congregación y tiene frente a su congregación posiblemente 4, 5, 6 generaciones. Y eso no necesariamente va a depender de la cantidad de personas. Entonces, aquí tengo un pequeño dibujo, diseño, ¿verdad? Para mirar esta de la diversidad que hay en el contexto, ¿verdad? De la iglesia, en ese sentido. La iglesia está compuesta por familias, el círculo que está acá arriba, ¿verdad? Pero cada flecha de estas que está en este círculo representa los diferentes escenarios por donde vienen todas las familias que componen la iglesia. Diferentes, cada color implica un escenario totalmente diferente de donde vienen todas las familias. Ahora, ¿cuántas familias yo identifico son parte de mi comunidad de fe? A cada familia pongámosle una flechita de estas para que veamos cuánta diversidad hay simplemente en el aspecto de familia. Cuando miramos ese aspecto de familia y lo miramos como individuo, este mismo aspecto, pero ahora como individuos, como personas, el mismo elemento, cada miembro de esta familia, cada individuo de cada familia tiene su propio escenario, tiene sus propias situaciones, tiene sus propias alegrías, tiene sus propias tristezas, tiene sus propias razones por las cuales duda, por las cuales cree. Entonces, eso implica una diversidad inmensa. Entonces, cada individuo, cada familia viene con diferentes trasfondos culturales, intelectuales. Y mire todos los trasfondos que una persona, que una familia puede venir, ¿no? No solamente trasfondo, las costumbres y los hábitos. Estoy aquí en el círculo que está a la parte derecha abajo. Las costumbres y los hábitos de estos individuos no son iguales unos a los otros. Las costumbres y hábitos de las familias no son iguales unos a los otros. Las relaciones que se dan en el contexto de estas familias de unas con otras, en el contexto de las familias entre ellos, en el contexto de los individuos de unos con otros, las relaciones, cuán variadas son las relaciones, las relaciones entre ellos mismos, ¿no? Sus trasfondos sociales y económicos, ¿no? Y entonces cuando miramos la iglesia por grupos, ¿verdad? Los grupos de jóvenes, los grupos de niños, los grupos de la tercera edad, los grupos de la mediana edad, matrimonios, los solteros, personas que han pasado por segundas nupcias, viudos. Estos son los diferentes grupos que componen una comunidad de fe. Entonces, cuando uno mira todos estos elementos variantes que hay en una comunidad de fe, en el centro de ellas está la predicación. Desde el centro yo me lanzo a la tarea de predicar, de sermonear. Por eso es
que la predicación es la que amarra todos los escenarios de donde viene la gente. Y para alcanzar esa meta de amarrar con el sermón los escenarios de donde viene la gente, los escenarios donde vive la gente, donde está la gente. Tengo unos desafíos enormes en ese sentido. Así que el predicador necesita estar consciente de la situación existencial en que se encuentra la congregación, porque el éxito de su misión como heraldo de un mensaje existencial va a depender de la medida en que pueda ser vigente y pertinente a los problemas e intereses de aquellos a quienes predica. Así que el pastor, el predicador, cuando va a ese oficio de sermonear la palabra, necesita conocer genuinamente la congregación. Hay un ejercicio de caminar con la gente. Hay un ejercicio de discernir por dónde la gente camina. Sin duda alguna que la asistencia del Espíritu Santo en el sentir y en el corazón del pastor es fundamental en esto, porque el Espíritu Santo le va a permitir discernir al pastor elementos, porque hay situaciones, hay vivencias, hay lugares donde la gente está que visiblemente no se ven, que visiblemente no se pueden contemplar. No necesariamente el pastor conoce dónde está una persona porque simplemente la mira, porque la ve todos los días en el culto o porque no la ve en el culto. Y entonces la persona está venir al templo. Eso significa que está en algún lugar, ¿verdad? Si no viene, también significa que está en un lugar. Y tenemos que saber interpretar el por qué no está o el por qué está. Y hay un elemento de discernir en esto. La verdad, Jesús, que predicar es un privilegio enorme, ¿no? Pero ese ejercicio de entregar la palabra, ¿no? Es importante ese discernimiento, ese conocer, ¿no? La predicación es un esfuerzo donde yo comunico algo, ¿verdad? Y tengo un foco como receptor. Así que el predicador debe conocer los mapas por donde camina la gente de su congregación y los escenarios que hay en cada uno de esos lugares. En todo viaje que uno hace utilizando un mapa, uno tiene paradas. Uno hace paradas y hace paradas con propósito. Y unas paradas son más extensas y otras paradas son más cortas. En la vida, Pastor Zenidey, la gente hace paradas. El ser humano se detiene. A veces se detiene por iniciativa propia. A veces la vida los detiene. Las circunstancias los detienen. ¿No sería bueno preguntar cuánta gente de nuestra comunidad de fe, cuántos hermanos y hermanas, cuántas familias en nuestras comunidades de fe se han detenido en este tiempo de pandemia? ¿Cuánta gente ha podido levantarse? ¿Cuánta gente al levantarse se levantó diferente a cómo se paró? ¿Cuánta gente todavía está parada? Porque esto del COVID-19 impactó al mundo entero e impactó la iglesia. Entonces, por eso es importante mirar y conocer los mapas por donde anda la gente. ¿Cómo lograr que el predicador pueda penetrar su mensaje en la congregación? Pastor, Y permítame cumplir su propósito. antes de que continúe, recordarle a nuestros hermanos y hermanas que compartan, pastores, pastoras, amigos, amigas que están con nosotros, comparta esta transmisión. Lo que el pastor Otilio está presentando esta mañana, como siempre, es poderoso. Es poderoso hoy hablando sobre esa experiencia del pastor frente a su congregación. Esos elementos importantes que debe tomar en cuenta cada predicador antes de predicar un sermón.
estos elementos que el pastor está presentando me parece que redefinen nuestra tarea de predicación y nos dan un rumbo claro y nos presentan la responsabilidad que ciertamente tenemos ante eso. Así que recuerda, comparta esta transmisión, bien importante lo que se está presentando en la mañana de hoy. Adelante, pastor. Hay un elemento importante en esto de conocer por dónde anda la gente, nuestra iglesia, para que nuestra predicación sea pertinente. Y es cómo yo logro penetrar con mi mensaje en la congregación para cumplir el propósito. Bueno, ese discernir, ese conocer por dónde anda la gente viene en dos, ¿verdad?, elementos paralelos. Por un lado, el Espíritu Santo está allí para darme a conocer, ¿verdad? La condición, la situación en que está la iglesia, ¿verdad? En ese sentido, la circunstancia por donde está la gente. Además de esa intervención divina del Espíritu Santo, la otra intervención divina, porque es intervención divina también, es ese contacto mío con la gente. Es ese yo caminar con las personas para conocer de primera mano lo que ocurre. Y no debemos subordinar uno al otro, ¿verdad? De la misma manera que el Espíritu Santo viene para mostrarme, ¿verdad?, por la intervención de Él, cuál es la situación, ¿verdad? ¿Qué ambiente, qué situaciones vive la iglesia? Ese mismo Espíritu Santo viene para darme discernimiento en mi diálogo con la gente, en mi contacto con la gente. Paul Howe define la comunicación como un intercambio por el cual se da y se recibe información y significado entre individuos y grupos. Así que dos áreas de la buena comunicación son la congregación y su grupo, y la congregación y sus necesidades y su contexto social. Así que mirando esto, cuando hablamos de la congregación y su grupo, todo receptor de un mensaje hace su juicio sobre el mensaje que recibe a base de los grupos de referencia al que pertenece. Así que muchas de las respuestas que se dan a un mensaje están afectadas por los grupos de referencia al que yo pertenezco. Y si el predicador conoce algo sobre esos grupos de referencia, puede eludirlos a ellos durante el mensaje de esos grupos. Así que ese es el elemento importante, ¿verdad? Los escenarios, ¿verdad? Las vivencias que se dan en los diferentes grupos y cómo el pastor conoce, ¿verdad? Los elementos que se dan en ese grupo de referencia. De esa manera, el predicador aumenta su credibilidad y por consiguiente el receptor aumenta la probabilidad de recibir el mensaje. El otro elemento es la congregación, sus necesidades y su contexto sociointelectual. Así que la función del predicador es penetrar profundamente la mente de sus oyentes para crear un encuentro dinámico entre Cristo y la cultura donde vive esa persona. Esto reta a cualquier oyente a corregir algún axioma falso que la cultura le haya producido del evangelio. No olvidemos que la predicación en ese ejercicio de anunciar tiene un elemento didáctico. No solamente es carismático, es tan, ¿verdad?, que anuncia el evangelio, es didáctico, que enseña. Así que el predicador necesita involucrar a la congregación en una genuina experiencia a dialogar, de manera que se sientan parte del asunto y respondan a la palabra que está siendo predicada. El predicador debe ser entonces un fiel oyente de las inquietudes de sus oyentes. Debe ser un observador agudo de las realidades del mundo. ¿Qué le está diciendo al mundo la pandemia del COVID-19? ¿Qué le está diciendo a la sociedad? ¿Qué le está diciendo a las familias? ¿Qué le está diciendo a las instituciones de gobierno? ¿Qué le está diciendo a las instituciones públicas, a las instituciones privadas? ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Por lo tanto, el predicador deberá oír las interrogantes del pueblo tan atentamente como escucha la voz de Dios. Hay que oír el lenguaje del mundo, hay que oír el lenguaje de la sociedad, hay que oír el lenguaje en un contexto
que llamamos posmoderno, algunos lo llaman postcristiano, ¿verdad? Así que es importante identificar los problemas cruciales de la época y dirigir afirmaciones básicas de su mensaje a esas preguntas que la gente está tratando de contestarse, ¿verdad? No olvidemos que toda comunidad de fe es parte de una expresión de la sociedad. Y para que se pueda hacer ese doble análisis, ya cerrando nuestra participación aquí al final, es importante que el predicador haga una seria exégesis del texto bíblico y del contexto donde está la comunidad de fe. Es siendo un exégeta, ¿verdad? Un hermeneuta, un exégeta del texto bíblico y siendo un exégeta de las vivencias de la gente, ¿verdad? Una vez eso ocurre, entonces el predicador va a tener un sermón pertinente, ¿verdad? Y en cierta medida hay muchas maneras de saber leer los contextos, ¿verdad? Yo tenía un profesor en la universidad, en el seminario, que decía que el predicador debe predicar con la Biblia en un lado y el periódico en la otra. Debe ser un lector voraz, ¿verdad? En ese sentido, porque la lectura va a alimentar el arte de predicar, ¿no? La lectura de la Biblia, obviamente, la lectura del mundo, de la literatura, de la cultura, del ambiente, de la política. El predicador debe leer toda, y valga la redundancia, lectura de interés para la predicación y no debe tener ningún temor en leer. Y esto es importante, no solamente tenemos que leer literatura religiosa, tenemos que leer otro tipo de literatura, debemos ser lectores, ¿verdad? Para poder ser pertinentes a la hora de nuestra predicación. Así que predicador que lee, el predicador que lee se convierte entonces en un predicador efectivo. Así que finalmente, ministrar en la iglesia constituye un alto privilegio. Nada puede ser más honorable o tener mayor significado eterno que predicar a Cristo. Ese privilegio es también la más alta responsabilidad que una persona puede tomar. Demanda una conducta de vida intachable en aquellos que lo hacen. Cuidar nuestras relaciones con todo debe ser prioridad de aquellos a quienes Dios llama a predicar, pero aún más es el cuidado responsable y disciplinado de nuestra conducta delante de Dios y de la gente. Que el Señor esta mañana, Jesús, nos ayude, ¿verdad? Poderoso. A mirar esta enorme tarea. Aquel que ha sido llamado a la prédica del Evangelio, no nos olvidemos que estamos delante de Dios. Estamos delante de nosotros mismos y estamos delante de la gente. Dios nos ayuda en esta tarea. No hay suficiencia en nosotros, ¿verdad?, para poderlo hacer por nosotros mismos. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos suyos por amor a Jesús. Poderosa experiencia, pastor. Quiero solamente añadir, hay un escritor llamado Gustav Wilgren. Él es autor del libro The Living Word. Él habla sobre la predicación y él dice que entre la victoria de Cristo y la consumación de los tiempos yace un espacio de espera. Es en esta brecha, en este vacío, que la predicación tiene que hacerse sentir. Él reitera y dice, el tiempo entre la Pascua y la parucía es el tiempo para predicar. La predicación le brinda pies y voz al Cristo vivo. Es la predicación la que provee los pies sobre los que Cristo camina al acercarse a nosotros y alcanzarnos. La predicación tiene un objetivo
y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido para escucharla, y señala: la predicación no es una charla del Cristo del pasado, sino la voz para la que el Cristo del presente nos ofrece hoy. La palabra del predicador es un ataque a la prisión en la que se mantiene al hombre. La predicación abre la prisión y lo libera. Poderoso eso. Palabra Poderoso. Así que Poderoso. me Este parece espacio que nos brinda esa oportunidad de reflexionar de esa manera, ¿verdad? Hablemos nos está dando la oportunidad de reflexionar sobre el ministerio desde esa perspectiva que tú estás citando en esta mañana. para la gloria del Señor, pastor, sin lugar a dudas, una sección extraordinaria, y honramos al Señor por este tiempo. Pastor, ya en nuestro tiempo final, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, con su ministerio, pastor? A través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de Dios Mission Board, Yahweh Jireh, o Iglesia de Dios MB, Yahweh Jireh, MB, Yahweh Jireh, a través de nuestro correo electrónico iddmbomar@hotmail.com, o nuestro número celular 787-226-0039. En cualquiera de estas plataformas o de medios de comunicación para servirles. Será un honor. Pastor, tremenda palabra como siempre. Gracias por bendecirnos y gracias por bendecir a tantos pastores y pastoras que escriben y nos dicen: wow, excelente, excelente palabra. De hecho, la pastora Eileen Hernández nos dice: ¿cómo ha cambiado mi prédica mientras lo escucha usted? Así que le ha bendecido en gran manera. De hecho, ya pone, y la palabra que pone es ¡wow! Así que qué bueno. Gloria a Dios. Qué bueno. Para la gloria del Señor, todos estamos siendo adiestrados y bendecidos para la gloria de su nombre. Pastor, un abrazo y gracias por bendecirnos. Buen día, bendiciones. La paz del Señor.